tal? Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. ¿Ahí me escuchan bien? Joven Uriel, ¿se escucha? ¿O se puso del lado que no oye? No, ni está bien. Buenos días, familia Dorantes. Gracias por el like. De esos quisiera en el YouTube, ¿verdad? En los, en los videos de las predicaciones. Pero no hay. Ok, entonces, ya les decía, tenemos nuestros haters y todo, pero bueno. Gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad de estar reunidos. Gracias a Dios por la vida, por la salud. Gracias a Dios porque ya vieron que nuestra hermana María Gallardo ya se puso SF. Todos dicen, ay, ¿por qué se puso SF? Ay, ¿quién es María Gallardo? Ay, ¿no? Es una hermana de fe, se las presento. Ella es María Gallardo. Bienvenida, María. Qué bueno que estás aquí. Y bienvenidos todos los demás, ¿verdad? Todos los demás. Casi, bueno, hoy es puro SF, o sea que vamos a poder hablar en confianza, en familia. Sí, ya le dio risa a Marcelita. Dijo, ahí viene, ¿no? No, gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios porque hoy vamos a hablar precisamente del agradecimiento, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del agradecimiento y qué hermoso es poder cambiar las cosas malas por las cosas buenas, ¿no? Vamos a continuar con nuestra serie, de verdad, hermosa serie, porque este enfoque que le estamos dando, sinceramente nunca lo había visto de esa forma. Hemos hablado acerca del principio del reemplazo, ¿no? Ya en algunas otras ocasiones. Algo que aprendimos en unas conferencias que tuvimos con nuestro hermano Frank Garlock acerca del lenguaje de la música. Él nos hablaba acerca precisamente de este principio del reemplazo, ¿verdad? Alguna vez yo he predicado acerca del principio del reemplazo, cuando hablamos de dejar nuestra antigua naturaleza, nuestra vieja vestidura, como dice el apóstol Pablo, y revestirnos de ese nuevo hombre que somos en Cristo. Entonces, ese principio del reemplazo, totalmente aplicado en números, la verdad es que es hermoso poder ver cómo la palabra de Dios se conecta por todos lados, todo coincide, no hay discrepancias, no hay inconsistencias, y tenemos que verlo de esa forma. Si usted busca las fallas, las va a encontrar sin lugar a dudas. Pero si usted realmente se compromete a conocer su Biblia de pasta a pasta, le aseguro que va a encontrar la claridad en cuanto a todas las ideas que usted pudiera tener, a lo mejor en cuanto a alguna discrepancia, error, falla, etcétera, ¿no? Y por ello, si en algún momento se abre el grupo de estudio de las clases de hermenéutica, acuérdese del nombrecito, hermenéutica, inscríbase, porque ahí va a aprender reglas que pueda aplicar para poder estudiar su Biblia de la mejor manera. Pero entremos al tema, nuestra serie, Viaje Espiritual, ¿no? Uno se imagina cuando escucha esta frase, viaje espiritual, piensa en un retiro espiritual, ¿no? Piensa, ¿a dónde nos vamos a ir esta ocasión, no? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Quién va a ser el predicador? ¿De qué se va a tratar la conferencia? Pero este viaje espiritual, pues no siempre es de placer, ¿verdad? O no siempre es tan espiritual. Y este viaje espiritual que estamos llevando a través del libro de Números en nuestra Biblia, tiene una consigna. Tiene una consigna súper importante. Una consigna de la que muchas veces nos olvidamos. Una consigna que dejamos en el camino. Una consigna que no entendemos que para poder cambiar tenemos que avanzar. Muchas veces nos conformamos a la salvación y decimos, ya soy salvo, entonces puedo vivir como quiera y, ¿no? Porque ya tengo asegurada mi salvación. Tuvimos unas clases interesantes al respecto, se las recomiendo, búsquenlas, por aquí va a aparecer alguna liga seguramente, en la que usted va a poder verificar todo eso que tiene que ver con la salvación, ¿no? ¿Podemos tener seguridad de salvación? ¿Es usted salvo? ¿Sigue siendo salvo? ¿Será salvo? Entonces, avanzar y cambiar. Nuestra vida cristiana no puede ser estática, es un constante viaje.
es un caminar, es un andar. Y hemos repetido muchas veces ese versículo que le gusta al pastor, ¿no? Primera de Juan 2:6, que dice que el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Y andar es caminar, es avanzar, es viajar. Pero ¿qué caso tiene avanzar, caminar, si no hay ningún cambio en el paisaje, si no hay un cambio en el panorama, si no hay un cambio en nosotros? El libro de números, el libro de las matemáticas, el libro de los conteos. Lejos de considerarlo un libro aburrido, como en algún momento se ha mencionado, yo quiero que tú le des un mejor significado. ¿Sabes algo que he aprendido en el libro de números y que realmente me ha impactado? Es que cuando yo veo a Dios mencionando cada tribu, cada familia, cada jefe de familia, ¿sabes qué es lo que yo entiendo? Que Dios es un Dios personal, que Dios te conoce por nombre, que Dios me conoce por nombre, que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos miró, nos formó y conoce cada célula de nosotros. Y además nos ama y además nos dio consignas bien importantes en su creación, administradores de grandes cosas. Y además Él quiere hacernos parte de su pueblo, de ese pueblo escogido. Nos quiere hacer parte de su equipo para cumplir su más grande y principal propósito. Y es que todo el mundo le conozca. Que todo el mundo sea salvado de la condenación. Y sobre todo, que le glorifique. Que le glorifique por toda la eternidad. Me gustaría que te quedaras con esa idea. Porque a veces decimos, ¿por qué tanto nombre? ¿Por qué tanta tribu? ¿Por qué? ¿Sabes? El hecho de que él conociera el nombre de los hijos de Rubén, de los hijos de Simeón, que conociera a cada levita por su nombre, significa que le importamos a Dios de manera individual. Tú eres importante para Dios de manera individual, de manera personal. Y eso es maravilloso, eso es invaluable, invaluable. Bueno, pues toda la introducción bíblica, geográfica, cronológica, pues fue expuesta por nuestro hermano Misael la semana pasada, ¿verdad? En esta primera entrega de nuestra serie, nuestra nueva serie, ¿verdad? De números, el viaje espiritual, un viaje espiritual, avanzar y cambiar. Este viaje que nos lleva a través de 5 estaciones diferentes y en esas 5 estaciones encontramos muchísima enseñanza práctica para nuestras vidas. Sabemos que la Biblia debe ser interpretada como está escrita, así literalmente. Sucedió en un espacio, en un tiempo, en una cultura específica y nosotros encontramos aplicación práctica en nuestras vidas hasta estos tiempos. Y en esa predicación de la semana pasada, en esa conferencia anterior, llegábamos a una conclusión. Y es que el tema a tratar en este viaje espiritual, decía nuestro hermano, no se trata de tus acciones, no se trata de tus circunstancias, no se trata de tus relaciones tampoco. Incluso no se trata ni siquiera del llamado de tu vida en este planeta. Veíamos que todo tenía que ver con tu actitud y mi actitud. Es cuestión de actitud. Todo es cuestión de actitud. Y bueno, ¿pero qué es la actitud? Hoy yo quiero abundar un poquito en esta introducción de la segunda entrega del viaje espiritual, avanzar y cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? Bueno, nuestra actitud. Bueno, ¿y qué es la actitud? Revisando un poquito algunos documentos, encontré una definición que me gustó de actitud, ¿no? Y puede ser definida como la manifestación de un estado de ánimo, o bien como una tendencia a actuar de un modo determinado. Es una definición un poquito psicológica si usted quiere, pero me encontré una de un pastor, Robert James Jeffers Jr., o sea, su papá se llamaba igual, me imagino, Robert James Jeffers, ¿verdad? Y este hermano nos dice que la actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida.
Si vamos a hablar acerca de actitud, tenemos que saber qué es la actitud. Y entonces esta definición creo que define perfectamente, valga la redundancia, ¿verdad? Esta definición define claramente lo que es la actitud. Es nuestra respuesta, el cómo reaccionamos de manera emocional, mental, incluso física, ¿verdad? A las circunstancias de la vida. ¿Sabe? Nuestras actitudes, nosotros no nacemos con una buena actitud o una mala actitud. Estas actitudes son adquiridas y aprendidas a lo largo de la vida y adquieren una dirección hacia un determinado fin, algo que nos define a nosotros como personas. Y esto es lo que diferencia de lo que somos de manera biológica, como seres creados, ¿verdad? Así como el sueño, el hambre, que son situaciones que tienen que ver más con características biológicas de nosotros, la actitud tiene que ver con conducta. Y son adquiridas, son aprendidas. Se habla, ¿verdad?, en el ámbito secular, bueno, que la actitud se compone o se conforma de tres partes importantes. Habla de un elemento conductual, o sea, de conducta. En primer lugar, este elemento se refiere al modo en que son expresadas esas emociones o esos pensamientos, precisamente, que son nuestra actitud. Esto es de una manera física o de una manera visible. Usted ha visto cuando alguien de repente se enoja y manotea y dice, ay, es que ya te dije que... Bueno, ¿no? O como don Ramón, ¿no? Sí serás, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces tenemos manifestaciones físicas, ¿verdad? Que definen nuestra actitud o demuestran nuestra actitud. Existe también un elemento emocional que tiene que ver con los sentimientos que cada persona tiene y la manera en la que los expresa. O sea, ¿cómo te sientes ante una situación determinada? ¿Qué pasa cuando, yo me acuerdo cuando jugaba fútbol de pequeño, de niño, y llegaba a mi casa después de un partido en el lodo, en la tierra, y llegaba con las calcetas y el uniforme todos llenos de lodo, ¿no? Mi mamá podía tener diferentes actitudes ante esa situación, ¿no? Podría decir, ay, qué bueno que mi hijito está haciendo deporte. Pues vienes suciecito, hijo, pero no importa, las voy a limpiar y van a estar listas para tu próximo partido, ¿no? Podría ser una actitud. O podría decir, ah, chamaco cochino, ahora te voy a poner a que tú laves tu uniforme y zas unos cuantos zapes porque me fui a embarrar de lodo, ¿no? O podría decir, a ver, Huguito, mi mamá no me decía Huguito, pero a ver, hijo, creo que es importante que si vas a seguir yendo a jugar fútbol, aprendas a lavar tu uniforme. ¿Qué te parece si cada vez que llegues, antes de que comas, te quitas toda esa ropa sucia, la lavas, la tiendes y entonces comemos? ¿Qué te parece? Tres actitudes diferentes, ¿no? Tres actitudes muy distintas que tienen que ver precisamente con la forma en que la persona está acostumbrada o ha aprendido a través de su vida a responder a esas circunstancias. Pero hablando acerca del elemento emocional, incluso una mamá podría llorar, ¿no? Decir, no, es que no es posible que yo toda la semana me paso lavando tu ropa y regreses así de mugroso. Podría ser, ¿no? Digo, hay quien podría reaccionar así, ¿no? Pero hay un elemento más y es el elemento cognitivo, el elemento del conocimiento en cuanto a nuestras actitudes. Y este elemento, yo creo que es el más importante. ¿Sabes por qué? Porque este elemento hace referencia a lo que tú piensas, hace referencia a lo que tú sabes, a lo que hay aquí en tu mente, a lo que has aprendido. Todo lo que tiene que ver con conocimiento está aquí. ¿Sí? Leíamos en la serie, ¿verdad? Del amor, que recién tuvimos también, de cómo la cultura hebrea pensaba que el pensamiento y todo eso, el conocimiento estaba en el corazón, ¿verdad? Pero toda esta parte del conocimiento, todo lo que tú vas aprendiendo a través de la vida, define tus actitudes, define tus reacciones ante las diferentes circunstancias de la vida. Y lo vemos a cada instante. Yo sé que ya te estás empezando a ubicar en el tema porque ya estás entendiendo lo que es tu actitud, ¿verdad?
Es tu reacción ante todas las circunstancias que te rodean. Siempre tienes actitudes que están basadas en tu experiencia. Le dices a tu hijo, a tu hija, oye, ten cuidado, no pases por esa calle de noche porque ahí me asaltaron la otra vez, ¿no? Entonces, en base a tu experiencia, tú estás teniendo una actitud de precaución, sí de temor, pero de precaución, ¿no? O cuando le dices a alguien, oye, te recomiendo el Coffee Station porque preparan los mejores cafés expresos que existen, ¿no? ¿Y qué me dicen de los croissants, los chocolatines y las conchas de nuestra hermana Lili, no? Bueno, en base a nuestra experiencia, ¿verdad? Decimos lo que puede ser bueno o malo para alguien más, ¿no? Entonces, en base al conocimiento, en base a la experiencia, en base a lo que leemos, a lo que estudiaste, ¿verdad? Perdón, en la escuela, en tu formación académica, si la tuviste o no la tuviste, también tienes una formación cognitiva, una formación intelectual. Y esa formación define cómo actúas de manera emocional y de manera conductual ante las circunstancias. En la Biblia, Dios nos enseña cómo debemos conducirnos, ¿sabes? Nos enseña cómo tener una actitud adecuada de acuerdo a los principios de Dios ante toda circunstancia. Y empiezan las preguntas difíciles, ¿no? Oiga, pero la Biblia no dice si es bueno fumar o no, ¿no? Bueno, si alguna circunstancia de manera específica o explícita no está considerada en la Biblia, tenemos principios universales que nos ayudan a determinar precisamente cómo actuar en cada caso, en cada circunstancia. Pero en definitiva, ¿sabes? Tanto nuestros actos como nuestras emociones son dirigidas por nuestros pensamientos. Es decir, como les decía, por lo que intelectual y experimentalmente hemos aprendido y sabemos acerca de la vida, su dinámica, sus causas, sus efectos. Y en este contexto que te estoy dando, me gustaría que fueras a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es uno de los versículos imperdibles, ¿verdad? Que estamos memorizándonos también, o que memorizaremos. Ese ya lo memorizamos, ¿verdad, hermano maestro? Sí, exacto, ya está ahí, ya está. Perfecto. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y cómo dice al final? Eso me encanta. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué será estar preparado para toda buena obra sino tener la actitud correcta para cada situación? Enteramente preparado. Y un poquito antes esa frase de para que seas perfecto. Perfecto delante de Dios, ¿verdad? Teniendo la actitud correcta en cada circunstancia, en cada situación. Entonces, ¿qué aplicación le das ahora a este pasaje? En base a lo que estamos hablando acerca de la actitud. Pues que efectivamente nuestras actitudes van a estar regidas por lo que sabemos, por lo que conocemos. Y si nuestra mente está llena de la palabra de Dios, entonces seremos perfectos y estaremos preparados para toda buena obra. Nuestras actitudes serían las adecuadas delante de Dios. El pueblo de Israel, ¿qué sucede con él? En este pasaje de Números, ¿verdad? En este libro de Números. Acaba de ser rescatado de una esclavitud de 400 años en Egipto. Habían sido testigos de milagros tremendos, como las plagas que Dios trajo sobre Egipto, el mar rojo abierto y que pudieran caminar en seco ahí por su cauce, la nube sobre el monte Sinaí, los truenos, la voz, el temblor, la tierra, las tablas, etcétera. Fueron testigos de todo eso. Y ahora, ¿a dónde iban? Iban camino a la culminación de la promesa hecha al padre de los hebreos, a Abraham, la tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel. Esa tierra añadida, ¿verdad?, a la descendencia infinita que Dios le prometió a Abraham y que ahora era el destino de este pueblo de Israel.
la tierra prometida. Pero, ¿sabes? Debido a su mala actitud, en este libro de Números vamos a ver que pasarán un tiempo, por así llamarlo, de entrenamiento en el desierto para que su actitud fuera cambiada. Sí, efectivamente, no se trata de ti, ¿verdad? No se trata de ti en el sentido de tus acciones, tus circunstancias, tus relaciones, el llamado que crees tener en el planeta Tierra, ¿no? Todo tiene que ver con tu actitud. Y de acuerdo a lo que estamos leyendo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, la palabra de Dios es la que te puede ayudar a tener esa transformación en tu vida, ese cambio de actitud. Y nos vamos a enfrentar a ese principio del reemplazo precisamente en esta serie del viaje espiritual. Ese viaje espiritual te tiene que llevar a confrontarte con actitudes incorrectas que estamos teniendo delante de Dios y que debemos reemplazarlas por actitudes correctas. Viaje espiritual, avanzar, sí, avanza, pero cambia. El tiempo avanza. La gente avanza, la gente camina. Las cosas se mueven. Pero, ¿y tú? ¿Estás cambiando? ¿Estás cambiando? Avanzar y cambiar. El día de hoy nos vamos a centrar precisamente en la primera actitud, la actitud de queja. La actitud de queja. Y lo vamos a reemplazar por la actitud positiva. Como está viendo en su pantalla, cambiar queja por agradecimiento. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 11 del libro de Números. Ya empezaron a quejarse, ¿verdad? Oye, es que no hemos orado, pastor. Vamos a orar, hermanos, para empezar a desglosar este tema ahí en el capítulo 11 de Números. Ore conmigo. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este precioso tiempo que nos das como hermanos, ¿verdad? Porque tu Espíritu nos une en comunión y nos une, qué bonito que nos une alrededor de tu palabra para estudiarla el día de hoy y aprender, Señor, con esos cuadros, con esos ejemplos, con esas sombras que tú has dejado a través de tu palabra, Señor, a través de la Biblia. Y podemos aprender, Señor, cómo es que tú quieres que nosotros reaccionemos ante las diferentes circunstancias de la vida y que apreciemos todas las cosas que tú nos das antes que emitir alguna queja o tener actitudes negativas en contra de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tenemos una Biblia donde podemos leerla y podemos encontrar tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada hogar representado en las pantallas que están conectadas. Y te pedimos que haya bendición sobre cada uno de nosotros y que tu protección también esté sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Ay, media hora de introducción. Queja versus agradecimiento. Queja versus agradecimiento. Ubíquese ahí en Números 11. Ubíquese en Números capítulo 11. ¿Sabe? Uno de los principales propósitos de la Escritura es darnos a conocer a Dios, darnos a conocer su carácter y lo que Él demanda de nosotros. No lo busca, si quiere, búsquelo. Es un versículo que últimamente me ha atrapado demasiado. Es Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13, donde dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Creo que la mejor manera de no quejarse es tener prosperidad. Y no económica, prosperidad en todos los aspectos. Entonces, por eso tiene mucho que ver este versículo con lo que vamos a hablar. Dios es fiel, ¿sabes? Él aquí promete. En este versículo que les acabo de leer, Él promete prosperidad. Dios es fiel. Dios promete y cumple. Pero, ¿sabes? Las circunstancias de la vida nublan nuestra conciencia de Dios.
Nos generan una visión borrosa de Él y de nuestra propia existencia y propósito. Llega un momento en que no entendemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y son preguntas que el hombre se hace todos los días o, bueno, desde que existimos, ¿verdad? Hace más de 6,000 años, algo por el estilo, serían, sí, 6,000, 8,000, bueno, ya no sé, creo que no estoy sumando los 2,000, o sí, pero bueno, no tenemos tantos años, ¿eh? Tenemos menos de 10,000 de existir, entonces, todo este tiempo, si no te coges de la mano de Dios y si no buscas que sea Dios quien te explique esa existencia y ese propósito, vas a estar elucubrando de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, ¿no? ¿Quién seré? Y bueno, finalmente, si no buscamos a Dios, nos apartamos de lo que Él dice, nos apartamos de esa cosmovisión, entendiendo como cosmovisión el entendimiento que tenemos del universo en el que estamos, y dejamos que el mundo, con su sistema de creencias, culturas, prácticas, determinen nuestra actitud, en vez de remitirnos al manual que fue dictado por nuestro Creador. ¿Y cuál es el resultado? Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que pudiendo tomar el camino fácil para llegar a la tierra prometida, que está calculada, alguien dice 2 semanas, alguien dice casi un mes, yo voy a decir que se llevarían aproximadamente 40 días, porque son 240 kilómetros más o menos. Este caminar, que les iba a llevar un poquito más de un mes, mes y medio, se convirtió en un tortuoso viaje de 40 años. Y a este punto seguramente ya te estás preguntando, bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué si la tenían ahí en corto, Dios les hizo ahí dar vueltas y vueltas hasta llegar al mismo punto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy simple. Aquí hemos hablado del pacto que nosotros establecemos con Dios. Ese pacto que se trata de creer y obedecer. Ellos, ¿sabes qué pasó? Tuvieron una mala actitud. Tuvieron una mala actitud para con Dios. Se olvidaron de su pacto. Ellos hicieron un pacto ahí en el monte Sinaí, ¿no? Ah, sí, dinos todo lo que sea, Moisés. Tú habla con Dios y dinos lo que sea. Nosotros acá obedecemos, nosotros creemos, pero no queremos hablar con Dios. Nos da miedo esa vocesota, ese humo ahí que está. No, tú habla con Dios. Nosotros creemos y obedecemos. Y al ratito, a los pocos días, ya están con quejas y murmuraciones, ¿no? Qué tremendo. ¿Por qué se transformó 40 días en 40 años? Por su mala actitud. Por su mala actitud. Entremos a Números. Ve a tu Biblia, ábrela ahí en Números y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice ahí en Números. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, significa incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, o sea, a quejarse, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué tal? El Señor Dios se disgustó mucho con sus murmuraciones y quejas, porque no nada más se quejaban, sino decían, ay, Moisés, ¿por qué nos trajo para acá? ¿Verdad? Aquí no hay carne, no hay... Vamos a leer un poquito más adelante, ¿no? Lo que deseaban sus corazones. Y sabe, yo creo que el Señor está igualmente disgustado hoy en día con muchos de los santos. No esos santos que pensó, los santos nosotros, los que somos declarados santos por Dios, santos en Cristo. Con esos santos que siempre critican y se quejan de algo. Estos que todo lo ven mal y parece que pues no hay nada que les agrade, no hay nada que los deje a gusto. Pero sabe, mi querido hermano, hermana, Dios no quiere que sea así. Él quiere que nosotros seamos creyentes felices
gozosos, que tengamos prosperidad, como lo leímos en Deuteronomio, ¿verdad? Dice aquí en este corto pasaje, ¿verdad? Que su queja encendió la ira del Señor. Hermano Hugo, pero Dios es amor. Bueno, lee tu Biblia. Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es santo y la maldad y el pecado no pueden vivir delante de él. Se encendió su ira y consumió uno de los extremos del campamento, dice aquí en Números. Y ahora, ¿qué es lo que había detrás de todas estas quejas realmente? ¿Quiénes eran los que estaban, dice aquí, perturbando, ¿verdad? Estos perturbadores. ¿Quiénes eran? Yo creo que nos podemos localizar aquí, ¿verdad? Dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Quiénes son? Gente extranjera, dice allí. ¿Pero cómo gente extranjera? Le quiero recordar, no lo busque, lo que dice Primera de Juan 2:19. ¿Se acuerda que cuando estudiamos las cartas de Juan, hablábamos acerca de los gnósticos, ¿no? En ese entonces. Y decía el apóstol Juan, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? Aquí dice que algunos extranjeros se mezclaron con los hebreos y que eran los que también estaban ahí como que llevándoles a la queja, a la murmuración al pueblo de Israel. Dice que la gente extranjera. ¿Pero cómo? ¿Por qué había extranjeros entre ellos? Bueno, lo que pasa es que, si usted recuerda cuando se hicieron los conteos de las tribus y eso, había gente que no podía identificar plenamente de qué tribu era. ¿Por qué? Bueno, ¿usted cree que no hubo hebreos que tuvieron familia con egipcios? Pues claro que había una mezcla. Y estas personas pues no podían juntarse a ninguna tribu, porque no podían, como les decían, declarar su linaje, ¿no? ¿Se acuerdan? El hijo de tal, que fue el hijo de fulano y de fulano y de fulano, y así todas las generaciones, como está el conteo en los primeros capítulos de Números. Entonces no estaban seguros de si pertenecían al pueblo de Israel o no. No sabían si debían ir con ellos en la marcha ahí en el desierto o quedarse, ¿no? Eran personas que probablemente habían dejado algún pariente allá en Egipto y pues también tenían algún pariente aquí en el campamento de Israel, pero no eran ni totalmente egipcios como para querer quedarse en Egipto, perdón, ni lo suficientemente hebreos para ir con el pueblo de Israel en esta marcha que iban a emprender o que estaban emprendiendo en el desierto. ¿Cómo podemos trasladar esto a nuestras iglesias hoy en día? Pues también se llenan como gente, como este tipo de gente extranjera, que les gusta mezclarse con los hermanos y van a la iglesia. Y de repente son personas que quieren aparecer como personas muy morales, personas que les encanta el sermón y al final de la predicación vienen con el pastor y dicen, no, no, qué bendición la predicación, pastor. Estuvo, no, poderosísima, ¿no? Pero luego durante la semana, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues andan como cualquier persona del mundo. Y son como la gente extranjera de este pasaje. ¿Por qué? Pues porque no están seguros a dónde pertenecen. No están seguros de su salvación realmente, no han entendido el evangelio y por lo tanto no saben su linaje. ¿Recuerdan quiénes somos? Pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, tenemos un linaje. Quizás usted ya está pensando ahorita, ¿verdad? En algunos perturbadores ahí que está identificando en la iglesia y que no son precisamente extranjeros. Pero al mismo tiempo que van caminando con la iglesia, acompañan también al mundo y quieren estar en ambos lados. Podríamos decir que les gusta asistir el domingo, ¿no? Al banquete que hay en la iglesia, ese banquete espiritual que estamos disfrutando el día de hoy, todos. Pero ¿sabe qué? Hay una característica muy importante. Y es que no les gusta el estudio bíblico. ¿Sí? Podríamos decir que no.
buscan quedarse atrás de la marcha que estamos haciendo todos, ¿verdad? Todos vamos avanzando un cierto paso y van queriéndose quedar atrás porque están inseguros, como que dicen, sí lo seguiremos, no lo seguiremos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento les pueden dar ganas de volverse atrás. Ellos estuvieron infundiendo ese espíritu de queja sin querer espiritualizar la queja, ¿no? Sino el espíritu, el ánimo, la actitud de queja, ¿verdad? Estuvieron contagiando a los demás del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ¿por qué van atrás? Porque dicen, no, pues en cualquier momento que algo les desanima, los desestima, o dicen, no, 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 yo no pensé que se trataba de esto. Mejor me regreso a Egipto, ¿no? Porque no saben realmente lo que creen. No están contentos. Mientras todas estas ventanas, ¿verdad? Se gozan de un tiempo de bendición espiritual, que es la alabanza, que es la lectura de la palabra, el poder ofrendar para la obra de Dios. Ellos se sienten incómodos en la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que también se sienten incómodos en el mundo. ¿Por qué? Porque han tenido contacto con la palabra de Dios y saben que tampoco es correcto que estén allá. Entonces, ¿qué pasa? Que no les va bien en ninguna parte. Son perturbadores y tienen una imagen distorsionada de Dios, del Evangelio, de la iglesia, y por eso se quejan constantemente. ¿Pero de qué se quejaban? ¿Qué es lo que les hacía falta? Vamos a continuar con la lectura. Lea lo que dice en Números 11, versículos 5 y 6. Yo sé que usted va a decir, bueno, estos hebreos, ¿cómo es posible, verdad? Pero seguramente ya empezó a identificar o a identificarse con algunas situaciones en las que incluso usted se ha visto involucrado, ¿no? Dice el versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora, dice el 6, nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos, el maná. ¿Escucha usted lo que dice que les faltaba? Parece que nada más le gustaban los condimentos, ¿no? Los puerros, el ajo, la cebolla, ¿no? Bueno, y con la excepción del pescado, ¿no? Pero, pues, obvio, no se podía pescar en el desierto, no había ningún lago por allí, ¿no? Pero era de lo que se acordaban, del pescado que comían en Egipto. Allí comían todo el pescado que querían, ¿no? Tanto pescado comían que, digo, parece que era lo que más había en Egipto, ¿no? Pero ahora en el desierto, ¿de qué se acuerdan? Del pescado. Lo que leíamos en el versículo 4, dice, tuvieron un vivo deseo, o sea, querían pescado. Yo también quisiera un pescado a la veracruzana, ¿verdad? Así empapelado, ¿no? Ya le di ideas, hermana, para que cocine al rato, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos da a entender este pasaje, hermanos? Que ellos deseaban las cosas de la tierra, ¿no? Las cosas de la tierra, el pescado y las cosas que crecen incluso debajo de la tierra, ¿no? Los tubérculos, demás, a lo mejor querían unas papitas ahí, cambray, ¿no? Con sus pescados. Querían las cosas terrenales, las cosas de este mundo. Y lo más triste es que los hijos de Israel, los hebreos, también se contagiaron con ese ánimo de queja, con esa actitud. ¿Y qué dice ahí? Empezaron a llorar con los extranjeros. Oye, sí, sí es cierto, allá había pescado, y ahora aquí, maná. O sea, ¿qué es eso del maná? ¿No? Comenzaron a llorar. Pero ven, lo que les hacía falta, las cebollas, los ajos, que no tienen realmente ningún valor nutritivo. Son especias, ¿no? Son especias. Entonces, estas eran las cosas que ellos recordaban. Y para colmo, vemos en el versículo 6 que comienzan a quejarse del maná. Tienen maná para comer. Y el maná es provisto de una manera milagrosa todos los días. El maná viene a ser un milagro que se suma a las plagas, a la apertura del Mar Rojo, a todo el evento así sobrenatural del monte Sinai, ¿verdad? El maná viene a sumarse a todos esos milagros. Y sin embargo, ¿qué dicen? No les gusta.
No les gusta el maná. Vea lo que dice, adelante, en el versículo 7 al 9. Dice, y era el maná, dice, como una semilla de culantro, y su color como color del bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba, o sea, lo machacaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Una vez más, la explicación del maná. No era una comida monótona, era una fuente milagrosa, no nada más de alimentación, hermano, era una fuente milagrosa de salud. Sí, de salud. ¿Por qué? Fuera de lo que son sus quejas y los juicios o disciplinas que trajo Dios sobre ellos en esta travesía por el desierto, pues no se habla de que algún judío se hubiera hinchado de los pies o que le diera un calambre en la pierna, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque comían maná. El maná contenía todas las vitaminas, minerales y proteínas que necesitaban. Ellos en vez de decir come frutas y verduras decían come maná, ¿no? Era el alimento de Dios. El maná era el alimento balanceado que ellos podían tener todos los días y era un milagro. Y sabe, todo el Antiguo Testamento trae cuadros, trae imágenes, trae sombras, ¿verdad? De lo que vemos después en el Nuevo Testamento. Y el maná es un cuadro de Jesús. El maná es un cuadro del Señor Jesucristo, porque Él es todo en nosotros. Y también es un cuadro de la palabra de Dios que nos revela a Jesucristo. Yo creo que había diferentes formas de preparar el maná y así como son las mujeres de ingeniosas, nuestras adoradas mujeres, ¿verdad? Tenían infinidad de recetas con el maná. Había maná al mojo de ajo, maná en salsa verde, maná en salsa roja, maná divorciado, no sé, yo creo que había diferentes formas de prepararlo, era versátil, ¿no? Pero los hijos de Israel empezaron a despreciar esta comida. Lo único que ven nuestros ojos es este maná. ¿Ven las actitudes? Podrían ser diferentes. Alguien podría estar diciendo que qué bueno que Dios nos está proveyendo de este alimento tan nutritivo, ¿no? Es más, hoy pensé una nueva receta del maná. Y habrá algún judío que dijo, no, otra vez vamos a ir a recoger esa cosa rara, extraña. No, no, no. Yo creo que nos están envenenando a largo plazo. Es un complot, es una conspiración, ¿no? Alguien podría estar diciendo eso, ¿no? ¿Qué les parece? Cuando este maná habla de Cristo, habla del Mesías, de la redención de Dios. Habla de Cristo. Los israelitas se cansaron del maná. Yo le pregunto a usted, ¿se ha cansado usted de Cristo alguna vez? ¿Se ha cansado del Señor Jesús? ¿Sabe? Algunos miembros de las iglesias se cansan del maná. No, ¿cómo cree, hermano? Si acaba de decir usted que es Jesús, que es la palabra. Pues sí, algunos miembros de algunas iglesias, no aquí en Siervo Fiel, ¿verdad? Se cansan del maná. Dicen, ¿cómo crees que el pastor todos los domingos predica el evangelio y hace una invitación, su mentado llamado? ¿Y qué me dice de todos los que se cansan del estudio bíblico? Ay, fiu, no hubo escuela dominical. Oh, 2 sábados, qué bueno. 2 domingos, digo, ¿no? Escuela dominical en sábado, ¿no? Ahora sí me pasé. ¿Ya ven? Cuando me alejo de mis notas, todo se pierde. Nada. Se cansan del estudio bíblico. ¿Y saben? Yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos y de acuerdo a las estadísticas, no de aquí, sino del mundo cristiano fuera de Siervo Fiel, ¿verdad? Que el segmento más grande, ¿no? Que la proporción más grande de las personas que asisten a la iglesia cristiana no quieren el estudio bíblico. Así, simplemente no lo quieren. Así es. Y sabe, ese es el gran problema de la iglesia. Igual que fue el problema en el pueblo de Israel, rechazar el maná. Dios nos ha dado su palabra y debemos comer de ella, hermano. El tratar de alimentarnos en otro lugar o de otra manera es rechazar el maná que Dios nos ha dado.
Así es rechazar el maná que Dios le da. Vamos a avanzar en la lectura y ahora vamos a ver la queja de Moisés. Ay, Moisés se quejó. Sí. Hasta Moisés se pone un poquito cansado y harto de esta gente. ¿Quién no? ¿Verdad? Pero si Moisés habló cara a cara con él, vamos a leer lo que dice la Biblia. El Señor Jesús decía, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y aunque se haya quejado, de alguna manera es como en esas películas, ¿no? Donde uno tiene que tomar partido, a veces dices, híjole, le das crédito al más, al más afectado, ¿no? Y en este caso, pues, yo creo que podemos sentir cierta empatía con Moisés y decir, no, pues, ¿cómo no se va a poner así Moisés con ese pueblo, no? Dice el versículo 10, del 10 al 15, vamos a leer eso corrido. Dice, yo, Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Pero dice que la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Será una actitud de queja? Sí, ¿verdad? Dice el versículo 12, concebí yo a todo este pueblo, o sea, son mis hijos, lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Ahora se está quejando Moisés. Por supuesto que se está quejando. ¿Sabe? Moisés no era un hombre perfecto en ninguna forma. Él era simplemente un ser humano sencillo como usted y como yo. Sí, usado poderosamente por Dios porque él estuvo dispuesto a creer y a obedecer. Y vemos aquí el grado hasta donde llega la queja de Moisés. O sea, él prefería morirse a tener que sufrir lo que estaba sintiendo con toda esa multitud. Y sabe, creo que estamos de acuerdo, era difícil soportar a esta gente. Por supuesto que era difícil. Tanta queja, ¿no? Y así nos vamos a seguir por el libro de Números, identificando las actitudes negativas que podemos llegar a tener delante de Dios. Pero hasta aquí, después de este análisis de esta actitud negativa que vemos en este pasaje, ¿cómo podemos contrarrestarla? ¿Cómo podríamos determinar cuál es el verdadero origen de la queja? Vaya por favor al libro de Romanos y vamos a leer del capítulo 1, Romanos 1. Romanos 1 y vamos a leer el versículo, no, leamos desde el 20 y 21. Romanos 1, 20, 21. Dice, porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios, ¿verdad? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa para conocer a Dios, ¿verdad? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se ha puesto en tinieblas. ¿A qué conclusión llegamos? Que la queja, mi querido hermano, mi querida hermana, es la falta de agradecimiento. No le dieron gracias. La gratitud es una actitud también. Y si vamos a hablar de la ley del reemplazo, no sé si recuerda ese pasaje donde habla acerca de un endemoniado, ¿verdad?
al que el Señor Jesús le libera. Y dicen, bueno, tenía un demonio que no era solo un demonio, eran varios demonios que se llamaban Legión, ¿verdad? Porque eran muchos. Y dejaron el cuerpo, ¿verdad? Lo abandonaron. Pero nos lleva a la reflexión ese pasaje de que si esa persona, ¿verdad? No tomaba el camino correcto, después habla de que sería invadido o poseído, ¿verdad? Por otros demonios peores porque iban a encontrar esa casa barrida y limpia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice el principio del reemplazo, que si yo quito una cosa mala, debo poner una cosa buena que la reemplace para que no después venga una cosa peor de mala, ¿verdad? Y venga a empeorar la situación de la persona, del individuo. Entonces, la gratitud es esa actitud que desplaza a la actitud negativa de quejarnos. Esta actitud de queja, partiendo de que es un acto de desobediencia delante de Dios, es pecado. Es pecado, hermano. Es pecado. ¿Por qué? Leímos en Romanos. Porque conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus pensamientos. ¿Se acuerda todo lo que hablamos de la actitud? Tus propios razonamientos, tu propio entendimiento del mundo, tu propia experiencia de vida. Es más, ni siquiera a veces es la tuya, sino lo que leíste en un libro, lo que te enseñaron en una escuela, lo que te enseñaron en un taller de... ¿De qué iba a decir? De algo oculto, ¿no? Se me fue la palabra. Porque cómo nos llama la atención las ciencias ocultas, ¿no? Días pasados alguien me pasaba un comercial por audio de un taller de curaciones cuánticas y no. Pero cómo nos llama la atención, ¿no? Y les damos crédito. Es más, asistimos, pagamos nuestro boleto. Para eso no nos pesa gastar nuestro dinero, ¿no? Acudimos porque creemos que nos va a beneficiar. Aunque se oponga a lo que Dios nos enseña en la palabra. Como ejemplo, ¿verdad? De ese cambio de actitud o de esa contraposición de actitudes, vamos a leer en nuestra Biblia, en el capítulo de Lucas, capítulo 17, en el capítulo 17 de Lucas, vamos a leer esta historia de unos leprosos, ¿verdad? Seguramente usted la recuerda. Se está llevando el estudio de Jesús. Estos pasajes, digo, se han estudiado de manera exhaustiva. Lucas 17, versículos 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Era judío? ¿Era hebreo? No, era extranjero. O sea, no todos los extranjeros traen queja, ¿verdad? Este era un extranjero. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es la sanidad que tú buscas? Que Dios te quite tus enfermedades, que puedas vivir eternamente sin morir, ¿no? Manteniendo tu cuerpo físico. ¿Cuál es la verdadera sanidad que buscamos? ¿Qué es lo que realmente buscamos en Dios? Lo que Dios nos ofrece es la verdadera sanidad, el perdón de pecados. ¿Qué dice al final, versículo 19? ¿Era lo importante quitarle su lepra? Era relevante para él, para el leproso. Pero para Jesús lo importante era salvarlo. Porque el Hijo de Dios no vino al mundo a condenar a este mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La verdadera sanidad, el perdón de pecados, la salvación. Sí, ese versículo que siempre usamos, ¿verdad? Para hablar acerca de la sanidad y que realmente habla del perdón de pecados. Primera de Pedro 2:24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice, y por cuya herida fuisteis vosotros curados, sanados. El día de hoy, por ejemplo, ¿cuál era tu pensamiento antes de conectarte a la reunión? ¿Qué recibiré hoy? ¿Saldré animado? ¿Me apapachará el mensaje de la palabra el día de hoy? ¿Me gustará el mensaje? ¿Logrará atrapar mi atención? ¿Irá a contar un chiste otra vez el pastor? ¿Se le irá a salir el lado B de nuevo? ¿Va a cantar? Canta horrible, ¿no? ¿Me alegraré al final de haber venido? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu actitud? ¿Estás dispuesto a que Dios la cambie en ti? A que la palabra, como leímos en un inicio, pueda hacer todo eso en ti, que te pueda transformar, que te pueda dejar perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué sería con el ejemplo de mi mamá y mi uniforme de fútbol sucio? ¿Qué sería mejor? ¿Quejarse, llorar, enojarse? ¿Qué sería mejor de tu actitud? Gracias, Señor, por darme salud y poderme conectar. Gracias por darme una computadora, por darme un trabajo para poder pagar el internet y conectarme a escuchar tu palabra. Gracias por poder estar aquí con fuerza, con ánimo. Gracias por mis oídos que pueden escuchar, sabiendo que hay muchos otros que no. Gracias por mi iglesia que desde el primer domingo que inició la pandemia nos hemos podido reunir por Zoom. Supe de una iglesia que estuvo un año completo, ¿sabes? Un año completo sin reunirse, ni virtualmente. Y hoy hasta flojera nos va a darle clic al mouse, ¿no? Para conectarnos. ¿Sabes? Todo está en la actitud. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir quejándote? Te invito a que cada vez que emitas un pensamiento de queja, cada vez que emitas una frase de queja, recuerdes al pueblo de Israel. Recuerdes el maná. Porque, ¿sabes? Seguramente Dios está orando hoy en día, en tu vida, milagrosamente. Te está dando ese maná. Está supliendo tu necesidad emocional, tu necesidad espiritual, tu necesidad económica. Y tú, lejos de agradecer, te quejas porque tu maná no tiene ajo, no tiene cebolla. Hay diferentes niveles de agradecimiento, ¿verdad? Diferentes niveles de agradecimiento. Te voy a dar 3 versículos. Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tenemos confianza en Dios, en su palabra, que Él dice que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Es una simple confianza en lo que hace Dios. Tenemos un siguiente nivel, 1 Tesalonicenses 5:18, que dice, dad gracias en todo. Lo hemos leído mucho, pero del dicho al hecho, hay 40 años en el desierto de trecho. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo? Anda como Él anduvo. Entonces, aquí ya estamos dando gracias en todo porque queremos hacer la voluntad de Dios, obedeciendo. Y el último nivel de agradecimiento es practicarlo de manera cotidiana, ¿no? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, viene a colación la palabra intencional. ¿Por qué? Porque el tener una buena actitud, hermano, hermana, es una decisión. El ser agradecido es tomar una decisión. Es decidir cambiar mi actitud. Subirme al barco. Subirme al barco. Buscar ser como Jesús. Cada vez que usted se quiera quejar, dé gracias a Dios por algo.
Porque es una decisión basada precisamente en toda la experiencia que usted ha tenido en su vida como cristiano. Cristo murió por usted para que usted pudiera ser salvo, para que sus pecados fueran perdonados, para que usted pudiera tener vida eterna. ¿No es eso una experiencia? Es una decisión. La gratitud es una decisión que hoy, tomarla, puede cambiar realmente tu vida. ¿Qué vas a esperar para cambiar tu actitud? ¿Que se queme una parte de tu campamento? ¿Que te llegue una horda una horda de serpientes? ¿Que te llegue una bola de serpientes para morderte? ¿Qué vas a esperar para cambiar tu actitud? Avanzar y cambiar. Es que esta vida es un desierto. Cansado del camino, sediento de ti. ¿Sí? Probablemente esta vida es un desierto. Pero Dios te está dando de su maná. Dios te está dando agua de la roca. Dios está obrando milagrosamente en ti. ¿Puedes dar gracias? ¿Puedes cambiar tu actitud de queja por agradecimiento? ¿O serás un extranjero perturbador? Para meditar, hermanos. Para meditar. Acompáñame a orar, por favor. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a agradecer. Vamos a agradecer. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque a través de este ejemplo del pueblo de Israel, al iniciar este peregrinar por el desierto, nos vemos reflejados, Señor, en actitud. Y tristemente, Señor, venimos a decirte que hemos sucumbido ante ese espíritu de queja. Venimos delante de ti a reconocer que como el pueblo de Israel, hemos rechazado el maná. Reconocemos que no nos gusta el maná, Señor. Que queremos seguir aderezándolo con cosas que encontramos en el mundo. Que esa mezcla que hacemos entre maná y esas especies que son extrañas, que son raras y que son desagradables delante de ti, en general no te agradan, Señor. Reconocemos que estamos haciendo mal y venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor. A pedirte que tú nos ayudes a aplicar ese principio del reemplazo y que dejando de lado la actitud negativa de la queja, podamos adoptar esa actitud de darte gracias, de reconocerte, de saber que tú existes, que tú eres Dios, que eres santo y que la maldad no puede estar delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser intencionales, a buscar en tu palabra lo que realmente te agrada, Señor, y no mezclarlo con esas ideas que nos están contaminando con seres extraños, extranjeros en nuestra iglesia, o quizás personas que escuchamos en la radio, en la televisión, y que quieren perturbarnos de tal forma que generen en nosotros queja contra ti, Señor. Guárdanos, Padre, guárdanos de estos perturbadores y ayúdanos a protegernos con el escudo de la fe que se genera en nosotros a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu perdón, Señor. Gracias por ser como eres, porque gracias a eso, Señor, nosotros estamos aquí, buscando cómo agradarte, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.